Floricanto.digital presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y música. Hermanas y hermanos, como siempre, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el 26º domingo del tiempo ordinario en el ciclo A. Bendiciones para todos. Mi nombre es Edinaldo Torres, como siempre, en compañía de mis hermanos. Saludos, les habla Sibel Betancourt. Muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Tomás Rodríguez. Y un abrazote desde Puerto Rico para el resto del mundo, Jay Ledesma. 26º domingo ordinario. El sumo sacerdote de Israel llevaba una placa en su frente que decía: Santidad a Yahvé. Él era la representación de todos los santos que había en el pueblo. En ese contexto podemos entender lo duro que sonaron en los oídos de todos los que estaban allí las palabras de Jesús. ¿Cómo es posible que una prostituta vaya adelante que el sumo sacerdote en el reino? El gran pecado de los sacerdotes y los religiosos de Israel fue negar su necesidad de conversión, llenarse de orgullo por su condición pura y alzar el dedo acusador contra todos los demás. En esto, las prostitutas no tenían problema, no pudiendo ignorar su pecado, no podían menos que aceptar su necesidad de misericordia de parte de Dios. Por eso, acogieron a Juan el Bautista cuando éste les ofreció el camino de conversión. En el camino del reino van delante los que son conscientes de su pecado y se animan a la conversión, dejando atrás a los que piensan que viven pía y santamente, mientras su corazón está lleno de soberbia. Oremos. Te damos gracias, Padre, porque nos llamas a vivir en comunión eclesial con los hermanos y nuestros pastores, y nos invitas a aportar calor fraterno a la convivencia y nuestra colaboración al servicio común del Evangelio. Queremos vivir unidos como hermanos en Cristo Jesús. Tú que eres más fuerte que nuestras divisiones, perdona nuestro desamor, recelos y desconfianzas mutuas. Concédenos, Señor, asumir nuestra propia responsabilidad en la edificación interna de la comunidad cristiana y en la difusión de tu reino entre nuestros hermanos los hombres, bajo el impulso de Cristo resucitado. Amén. Amén, amén, amén. Compartimos con ustedes el cántico número 6. Tengan los sentimientos de Jesús, de las misioneras diocesanas. Tengan los sentimientos de Jesús, que siendo Dios se hizo hombre.
su igualdad con Dios, se despojó, se hizo servidor, le apareció en la tierra con aspecto humano y vivió como uno de tantos. Tengan los sentimientos de Jesús, que siendo Dios se hizo hombre. Tengan los sentimientos de Jesús, que siendo Dios se hizo hombre por amor. Él se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le concedió el nombre que está sobre todo nombre. Tengan los sentimientos de Jesús, que siendo Dios se hizo hombre. Tengan los sentimientos de Jesús, que siendo Dios se hizo hombre por amor. Ante su nombre se arrodillan en el cielo, en la tierra y entre los muertos, y todo proclaman: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Tengan los sentimientos de Jesús, que siendo Dios se hizo hombre. Tengan los sentimientos de Jesús, que siendo Dios se hizo hombre por amor. La primera lectura está tomada de Ezequiel 18, versículos 25 al 28. Si el malvado se convierte, salvará su vida. El profeta Ezequiel dice a cada uno de nosotros que la salvación es un trabajo continuo. Invita al justo a seguir siendo justo y al pecador a que se convierta. El Señor te juzgará de acuerdo con tus acciones al momento de rendir cuentas. Siempre hay tiempo para mejorar y cambiar nuestra forma de vida. Escuchemos. Esto dice el Señor: si ustedes dicen no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 24. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Escuchemos la interpretación por el Coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 26 del tiempo ordinario. Modo primero. Recuerda, Señor, que tu misericordia
Modo segundo. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. La segunda lectura está tomada de Filipenses 2, versículos 1 al 11. Manténgase unánimes y concordes. San Pablo nos continúa evangelizando hoy como lo hizo con la comunidad de Filipos hace aproximadamente 2000 años. Sus señalamientos tienen vigencia absoluta y un reto que nos hace para ser mejores cristianos. Nos exhorta a tener los mismos sentimientos de Cristo y dice que nuestra recompensa será grande. Escuchemos. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien por humildad. Cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo 21, versículos 28 al 32. Parábolas de los hijos enviados a la viña. San Mateo nos dice que es más importante el hacer que el decir. Lo ideal es que la palabra sea acompañada de la acción. Lamentablemente no es así, porque hemos aprendido a vivir de las apariencias y ante la invitación de Cristo a creer en Él, decimos sí, pero no actuamos conforme a lo que nos dice el Evangelio. Podemos engañar a algunos, pero no al Señor que lo conoce todo.
Sabe si tu palabra va de la mano de la acción. Escuchemos esta buena nueva, pero antes el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, su victoria, aleluya, se proclama en toda la tierra. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas le llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no recapacitan ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 3, Tu misericordia, de Salomé Arrizibita. Misericordia, Señor, me cambia el corazón, me cambia el corazón, me cambia el corazón. Tu misericordia, Señor, me cambia el corazón, me cambia el corazón. Te doy gracias porque me miras con amor. Te doy gracias porque escuchas mi oración. Te doy gracias por siempre, Señor, pues tu misericordia me cambia el corazón. Tu misericordia, Señor, me cambia el corazón, me cambia el corazón, me cambia el corazón. Tu misericordia, Señor, me cambia el corazón, me cambia el corazón. Llevaré tu nombre grabado en mis entrañas, llevaré tu mirada reflejada en mi mirada, llevaré la luz de tu amor por donde vaya, pues tu misericordia me cura y me restaura. Tu misericordia, Señor, me cambia el corazón, me cambia el corazón.
Tu misericordia, Señor, me cambia el corazón, me cambia el corazón, el corazón. Cuando ya no puedo caminar, tú me acompañas. Cuando pesa más la realidad, tomas mi carga. Cuando se endurece el corazón, tu amor lo ablanda, porque tu misericordia lo descansa. Tu misericordia, Señor, me cambia el corazón, me cambia el corazón, me cambia el corazón. Tu misericordia, Señor, me cambia el corazón, me cambia el corazón, el corazón, me cambia el corazón, el corazón. Liturgia y música. Bueno, hermanas y hermanos, ya celebrando el 26º domingo del tiempo ordinario en el ciclo A. Y seguimos con las parábolas, pero antes de eso, ¿verdad? Vamos a discutir la primera y la segunda lectura de hoy. Y nuestra Aquí hermana tengo Sibel pues, algo. nos tiene algo bien Sí. interesante, ¿verdad? Sí, bien interesante. Bueno, no, es interesante porque habla un poquito históricamente de lo que estaba pasando en el contexto, ¿verdad? Cuando Ezequiel nos habla y dice que toda la ley y la tradición judía estaba bien clara, o sea, era blanco o negro. De esa forma era que funcionaban ellos. El justo que practica la salvación y la justicia salvaba la vida. Por tal razón, el pecador que cometía la maldad moría por esa maldad que cometía. Sin embargo, el profeta Ezequiel le da como que una vuelta, él gira esto, y esta es la primera conversación que se está teniendo y la gente está como en shock. Y nos presenta lo contrario, dice, un justo que muere por su maldad y un pecador que recapacita y vive. Interesante, ¿no? Entonces describe así una posibilidad en que todo el mundo, por muy buenos y fieles, podríamos entonces incurrir ahí. O sea, todos podríamos tener la oportunidad de caer en no morir, ¿verdad? En tener esa opción. La responsabilidad personal es el primer paso hacia la solidaridad y la transformación entonces que él nos pide y la transformación a nuestra vida humana. Siendo entonces cada uno de nosotros responsables de asumir ese cambio tan importante para la conversión. Me pareció interesante porque es una forma distinta de mirar lo que estaba pasando en ese momento. Sí, y definitivamente, esta lectura de Ezequiel, antes que nada, ¿verdad? Nos invita a tomar esa conciencia de ese compromiso con Dios, ¿verdad? En la línea en que tú ibas, Sibel. Es algo que nos implica profundamente y que debemos sentir personalmente nosotros, sin rodeos, sin evasivas, sin huir, ¿verdad? En nuestro tiempo, ¿verdad? Tiempo de esa cultura de plástico, de lo light, por decirlo así, light, de lo efímero, hay, ¿verdad? Una tendencia a no asumir responsabilidades. No podemos ver absolutos los compromisos. Hay hasta una máxima que define esa incoherencia, ¿verdad? La contradicción en la que las personas se mueven. Lo que es verdad hoy es mentira mañana. Pero, hermanos, con Dios no hay medias tintas. O se asume o no se asume. Y ahora es la pregunta, ¿cómo siento los compromisos que asumí con Dios el día de mi bautismo? Y que a lo largo de la vida, en diversas circunstancias, he confirmado. Otra pregunta, ¿se trata de algo que tomo en serio y lo aplico coherentemente a toda mi existencia y a las opciones que realizo? ¿O de algo de lo que solo me acuerdo cuando se trata de hacer una bonita fiesta de boda en la iglesia o de cumplir con la tradición de bautizar a los hijos? Y fíjense, hermano, qué interesante. Uf, qué fuerte. Esto lo hemos venido hablando en todos los programas, ¿verdad?
en todo este tiempo ordinario que hemos discutido precisamente de los sacramentos y cómo hay muchos cristianos, ¿verdad? Y tenemos que incluirnos todos, de que a veces en el caso de los sacramentos lo hacemos por tradición, ¿verdad? Y no porque verdaderamente Dios nos trajo ese sacramento a la iglesia para que nosotros, ¿verdad?, definamos. Y los sacramentos tienen un orden, y es un orden lógico, ¿verdad? Porque siempre hemos dicho que la Iglesia Católica es una iglesia de orden, ¿verdad? Y llevan un orden. Obviamente, pues no todos los cristianos vamos a hacer todos los sacramentos, porque, por ejemplo, los que no hemos hecho el sacramento del matrimonio, generalmente no hacen el sacramento de la orden sacerdotal, ¿verdad? Hay casos y hay casos, ¿verdad? Porque todos conocemos diáconos, ¿verdad?, que posiblemente enviudaron y todavía estaban en ese tiempo de entrar al sacerdocio, y eso es una cosa maravillosa. Sin embargo, el profeta Ezequiel, miren lo que nos invita, hermano, también a asumir con verdad y coherencia nuestra responsabilidad por nuestros gestos de egoísmo y de autosuficiencia, ¿verdad?, en esa relación con Dios y con los hermanos. Entre nosotros, sin embargo, muchas veces nadie quiere cargar con la culpa. Y aquí viene otra pregunta. ¿Hay personas que no tienen lo más mínimo para vivir dignamente? La culpa es de la coyuntura económica internacional. Otra pregunta. ¿Hay situaciones de violencia extrema y de injusticia? La culpa es del gobierno que no legisla si pone suficientes policías. ¿Verdad? Esas son contestaciones. ¿Mi comunidad cristiana está dividida, estancada o no hace testimonio suficiente el amor de Jesús? La culpa es del Papa o del obispo o del sacerdote. Y mi culpa. Yo no tendré muchas veces mi cuota de responsabilidad en tantas situaciones negativas con las que día a día convivo pacíficamente. No tendré necesidad de convertirme. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? Hermanas y hermanos. Mira que le vamos echamos la culpa a otro. Sí, pero tenemos que entender que nosotros somos culpables de muchas de esas cosas y que nosotros Claro. jugamos un papel importante. Yo creo que eso nos trae un poquito a la coyuntura del Salmo, ¿verdad? Y es que entonces tenemos que suplicarle el amor y la ternura de Dios pidiéndole el perdón, pero verdadero perdón y el arrepentimiento, que Él está ahí dispuesto para concederlo. Y de eso vamos a hablar más adelante. Bueno, Jay, ¿tenés que tener algún cántico que nos pueda ayudar a reflexionar con esta lectura de Ezequiel que está tan interesante? Disfrutamos entonces con ustedes el cántico número 5. Es una versión muy bonita, corta, del Salmo 24 de Padre Luis Espinosa allá en México. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos, porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Liturgia y música.
Esta es WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bueno, hermanas, hermanos, bendiciones para todos. Recuerden que siempre nos pueden escuchar todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde. Además, por radiopaz810.com. Y recuerden siempre buscarnos en Facebook, Liturgia Música, y nuestro fanpage, Liturgia y Música. Y todos los días estamos poniendo mucho contenido, ¿verdad? Incluyendo el Salmo del Día y reflexiones diarias. Así que nos pueden dar like, ¿verdad? En nuestras redes sociales. Y como dije anteriormente, nos buscan bajo Liturgia Música Facebook y nuestro fanpage Liturgia y Música. Mira, y como siempre estamos saludando. Sí, espérate, yo quiero, antes de que cierres ese pensamiento, que además de que le den like, mire, que le dé share, porque usted sabe, y ya lo hemos dicho, que la salvación la tenemos que procurar todos para nosotros mismos, pero ayudar a los demás a tenerla. Así que usted le da like a ese pensamiento, a ese salmo diario, a toda esa cosita chula que nosotros le ponemos, pero usted lo comparta con esa persona que usted entiende que lo necesita, que usted no sabe si en ese momento esa persona necesitaba esa palabra eterna, de vida eterna, importante, de mucha profundidad, y usted le dio share en ese momento y lo ayudó en el momento más difícil. Así que esa es la idea. Disfrúteselo, pero páselo para adelante, dele like y dele share. Y pídanos muchas oraciones, que a nosotros nos encanta, que nos pidan oraciones también y que nos envíen saluditos. Y yo le voy a enviar el saludo más grandote. Un abrazote gigantesco y caluroso desde aquí, desde la isla de Puerto Rico, a toda esa gente hermosa que nos escucha en Argentina, en Chile, en Colombia, en Costa Rica, en Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Panamá, República Dominicana y Venezuela. Y todos aquellos que nos siguen y nos escuchan desde Canadá, Australia, Alemania y todos nuestros hermanos allá en los Estados Unidos que se conectan con nosotros desde Alabama, Chicago, California, Florida, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York, Oklahoma y Texas. Así que toda esa gente linda y hermosa, gracias por conectarse con nosotros. Y recuerden que lo que compartimos aquí no es nada más que para usted, es para que usted lo comparta para adelante. Así que aproveche y comparte este contenido, recomiéndele esto a alguien que usted entienda que lo necesita, que necesita escuchar un poquito el evangelio y necesita esa conversación que nosotros tenemos aquí que se pone tan buena. Bueno, ya íbamos, ¿verdad? Entonando, hablamos un poquito de Ezequiel, les mencionamos el Salmito 24 y ahora íbamos a esa lectura que era un poquito larga, ¿verdad? Era Filipenses 2. Cuéntame, Eric. Bueno, precisamente, ¿verdad? En esa lectura de Filipenses nos dicen que los valores que marcaron la existencia de Cristo continúan sin ser demasiado apreciados en muchos de nuestros ambientes contemporáneos. De acuerdo con los criterios que presiden nuestro mundo, los grandes ganadores no son los que ponen su vida al servicio de los otros, con humildad y sencillez, sino que son los que enfrentan al mundo con agresividad, con autosuficiencia y se esfuerzan por ser los mejores. Aunque eso signifique no mirar los medios que se emplean para superar a los otros, aquí viene otra pregunta, hermanos. ¿Cómo puede un cristiano, obligado a vivir inserto en este mundo, convivir con estos valores? Y eso pues sigue siendo difícil para nosotros, especialmente los cristianos católicos, porque los cristianos católicos hay muchos que en muchas partes del mundo están perseguidos, ¿verdad? Nosotros quizás aquí en Puerto Rico pues no lo vivimos de esa manera, o puede ser que haya una persecución de otra índole, ¿verdad? Pero hay muchos países en el Medio Oriente que hay muchos cristianos católicos y son perseguidos todos los santos días. Sin embargo, Pablo es consciente de que está pidiendo a sus cristianos algo realmente difícil, pero algo que es fundamental a la luz del ejemplo de Cristo. También a nosotros se nos pide dar un paso al frente en este camino de humildad, de servicio, de amor. Entonces aquí viene otra pregunta. ¿Será posible que también en esto seamos los testigos de Dios? Así que definitivamente, hermano, o sea, tenemos que ser humildes de corazón, ¿verdad? Y mansos, porque Dios siempre tiene esa misericordia hacia con nosotros. Entonces, aquí, también nos dice en esta lectura de Filipenses que Pablo, en ese tono solemne, pide a esos altivos romanos que constituyen, ¿verdad?, esta comunidad de Filipos,
a que no se dejen dominar por ese orgullo, por esa autosuficiencia, por la vanidad, por esa ambición que solo provocan egoísmo y división. Entonces, ¿qué les recomienda? Que vivan unidos, que se amen y que sean solidarios unos a otros. Pues eso es lo que Cristo, no solo con palabras, sino con la propia vida, enseñó a sus discípulos. Y sabemos, hermanos, que en todo tiempo Cristo, esas fueron sus enseñanzas. O sea, que hubiera esa unión unos con los otros. Él nunca enseñó división, al contrario. No. O sea, él siempre estaba enseñando a los discípulos y a los apóstoles que había que tener esa unión. Yo quiero añadir un puntito, Erinaldo, y va dirigido a la palabra que utilizaste, que es humildad. Porque, y te lo digo, y quiero compartir este ejemplo particularmente por el área profesional en la que yo me encuentro, ¿verdad? Y me toca trabajar con jóvenes todos los días. Y cuando trabajamos con jóvenes, nosotros les enseñamos a los jóvenes que tienen que hablar de sus logros y lo que han hecho, etcétera. Y entonces esto les crea como una preocupación de cómo yo rayo, ¿verdad? De no ostentar, de no querer ser presumido, que idealmente no debemos serlo, y es lo que nos dice la palabra. Entonces, no seamos presumidos. Pero ¿cómo yo puedo hablar de lo que yo he hecho sin sonar presumido? ¿Ves? ¿Cómo yo puedo mantener la humildad, esa humildad humana que debo siempre tenerla en todo lo que hago, sin sonar a que yo me quiero creer como en más que cualquier otra persona? Entonces, yo a estas personas les digo, y por eso traigo este ejemplo, que hablemos de las acciones y el por qué. Si usted habla del por qué usted hizo las cosas, esto va atado al servicio, ¿verdad? A querer siempre servir a otros. Entonces, lo que estás mencionando no es soberbia, sino que estás mencionando la razón, el por qué esto te llama. Si a usted le interesa la investigación, si a usted le interesa hacer voluntariado, no es que tú te llenes y digas, no, porque yo he trabajado con tantas organizaciones de voluntariado y yo le doy comida a las personas que están sin hogar y yo visito a los enfermos. Entonces, ¿verdad? No es que me tengo que aladear, al contrario, yo tengo que ir por la línea de decir, a mí me preocupa la gente que no tiene techo. A mí me preocupa enormemente los enfermos porque me toca de lleno. Entonces, como yo estoy comprometido con eso, yo salgo a la calle cuando tengo, ¿verdad? Cuando puedo. Y procuro entonces darle tiempo a estas personas, darle comida a estas personas. Entonces, miren cómo la retórica cambia. Cómo yo elimino esa soberbia de decir que yo hago todas estas cosas y sueno como que yo ostento, versus llevarlo al plano más básico de el por qué. El por qué Dios te da un don maravilloso para tú hacer para otros. Entonces, si tú te alineas con ese por qué, no es que estás ostentando, es que mantienes tu humildad porque estás muy claro de tu misión. ¿Ves? Estás claro de por qué tú estás haciendo las cosas que estás haciendo, porque Dios te dio una misión, porque Dios te dio la bendición de poder hacer eso. Entonces, yo quiero como que cambiar un poco esa dinámica y ese cuestionamiento de cómo podemos no ser soberbios. Y yo creo que si entendemos que las cosas nos llaman, que Dios te da un llamado, que Dios te pide que hagas algo y tú lo haces de corazón y de verdad, aunque a veces metemos las patas, tú cambias la retórica cuando esa acción, ¿verdad?, va alineada a eso que Dios te está poniendo frente a ti. No sé si coinciden conmigo, ¿verdad? Pero es que a veces como que... Definitivamente. Sí, demonizamos la palabra humildad o nos autoflagelamos con la palabra humildad. No quiero decir lo que he hecho porque no quiero sonar soberbio. Gente, es que somos humildes. Es que usted puede ser humilde diciendo lo que ha alcanzado y lo que ha hecho, si hay un porqué detrás de eso. Nada, lo traigo ahí porque es que lo mencionaste y me trajo esa retórica de los estudiantes. Sí. Muy bien. Sí, obviamente lo que has dicho es algo de la actualidad. O sea, estamos actualizando, ¿verdad?, estas lecturas a nuestro diario vivir. Y eso está muy bien, ¿verdad? Has atinado perfectamente con esta segunda lectura. Pero vamos a entrar ahora un poco de lleno, porque en todos estos domingos y todos estos programas que hemos hecho han sido de parábolas. Y es una cosa maravillosa porque todas las parábolas han traído, ¿verdad?, distintas temáticas y también las hemos podido actualizar al mundo de hoy. Y esta parábola está muy interesante, que es la de los hijos enviados a la viña. Entonces Mateo nos presenta, ¿verdad?, esta parábola, que ante nada
la parábola de los hijos, ¿verdad? Llamados a trabajar en la viña del Padre, que sugiere, ¿verdad? En la perspectiva de Dios, que todos sus hijos son iguales y tienen la misma responsabilidad en la construcción del reino. Hermanos, Dios tiene un proyecto para el mundo y quiere ver a todos sus hijos sin distinción de raza, de color, de estatus social, de formación intelectual, ¿verdad? Que estemos todos implicados en esa realización de ese proyecto. Nadie está dispensado de colaborar con Dios en esa construcción de un mundo más humano, más justo, más verdadero, más fraterno. Y esto atina, ¿verdad? Con esa segunda lectura y todo lo que Sibel acaba de mencionar. ¿Verdad? Que tenemos que ser humildes, pero a su vez el mundo tiene que saber qué estamos haciendo para llevar a cabo, ¿verdad? De que el mundo sea un mundo no desigual, ¿verdad? Y aquí viene otra pregunta. ¿Soy consciente de que también yo he sido llamado a trabajar en la viña de Dios? ¿Verdad? Entonces, ante esa llamada de Dios, hermanos, hay dos posibles respuestas. Hay quienes escuchan la llamada de Dios, pero no son capaces de vencer ese inmovilismo, ¿verdad? Esa pereza, la comodidad, el egoísmo, esa autoinsuficiencia. No van a trabajar a la viña, incluso aunque hayan dicho que sí a Dios y hayan sido bautizados. Y hay quienes acogen la llamada de Dios y le responden de forma generosa. ¿De qué lado estoy yo, hermano? Y aquí es que viene otra pregunta que la estoy haciendo yo ahora en este momento. ¿Somos cristianos light? ¿Verdad? ¿O somos unos cristianos duros que nos levantamos día tras día, ¿verdad? Con el sudor de nuestra frente a buscarnos nuestro pan, pero tenemos a Dios por delante y de esa manera estamos ayudando a ese reino de Dios? Sí, yo creo que es el somos momento cristianos que nos perfecto. quedamos en nuestras casas, ¿verdad? Es el momento perfecto, Eri, con esa pregunta que nos acabas de poner sobre la mesa de reflexionar mucho. Yo creo, Jay, que nos debe llevar a un cántico, pero mira, que nos dé directo al hígado. Eso es así. Mira, tengo algo muy bonita. Este ministerio, que voy a decir, de España, y es un ministerio y son 3 sacerdotes. Así que compartimos con ustedes el cántico número 4, Misericordia Eterna, del ministerio La Voz del Desierto. El Señor es rey, el Señor es mi pastor, es rey. El Señor guarda mis pasos, el Señor destruye el mal, Él será mi luz en la tiniebla. El Señor es fiel, yo confío en ti porque eres fiel. La victoria será suya, la victoria será nuestra, por los siglos de los siglos. Su misericordia nunca me abandona, sacará mi vida del Seol, saciará de gozo junto a su derecha, sin fin. Nos dará la vida eterna, nos dará la salvación cuando vuelva victorioso. Para aquellos que le sirven, para aquellos que le aman, Él será luz para todos. Su misericordia nunca me abandona, sacará mi vida del Seol, saciará de gozo junto a su derecha, por días sin
Su misericordia nunca me abandona. Sacará mi vida del Seol, saciará de gozo junto a su derecha, por días sin fin. Su misericordia nunca me abandona. Sacará mi vida del Seol, saciará de gozo junto a su derecha, por días sin fin. Liturgia y música. Bueno, hermanas y hermanos, y seguimos con la discusión, ¿verdad? De las lecturas para hoy, ¿verdad? Y específicamente ya estamos en esa parábola, ¿verdad? De los hijos en la viña. Y tenemos otra pregunta. ¿Estoy dispuesta a comprometerme con Dios a aceptar sus retos? ¿A empeñarme en la construcción de un mundo más hermoso y feliz? ¿O prefiero renunciar a mis responsabilidades y desentenderme de tener un papel activo en el proyecto creador y salvador que Dios tiene para los hombres y para el mundo? Entonces, ¿qué significa exactamente decir sí a Dios, hermano? ¿Es ser bautizado o confirmado? ¿Casarse por la iglesia? ¿Formar parte de una cofradía? ¿Haber hecho votos en algún instituto religioso? ¿Ir todos los días a misa y rezar diariamente la liturgia de las horas? Estemos atentos, hermanos. En la parábola presentada hoy por Jesús, no basta con decir un sí inicial a Dios, sino que es preciso que ese sí que estamos dando, hermano, iniciarse con firme, ¿verdad? Después con un verdadero compromiso en la viña del Señor. Y eso es lo que nosotros en Liturgia y Música tratamos de hacer semana tras semana. O sea, ser complementos de esa viña del Señor a pesar de nuestros pecados. Porque somos humanos como todos nuestros radioescuchas, ¿verdad? Todo el mundo tiene sus pecados. Pero no por eso nos debemos desalentar. O sea, tenemos que seguir hacia adelante, pedir perdón. Para eso tenemos el sacramento de la reconciliación, aunque en estos tiempos ha estado difícil, ¿verdad? Claro, visitar un sacerdote, pero hacemos ese acto de contrición de nosotros en nuestra casa, y eso nos ayuda para cuando estemos presencial con el sacerdote de frente, pues nosotros, ¿verdad?, desahogarnos y soltar todos esos pecados que hemos tenido. Mira lo que tengo aquí, Eric, perdona. Mira lo que tengo aquí, y dice: ¿quiénes acogieron el mensaje del Señor? Fueron los grandes pecadores como Zaqueo, la samaritana, la mujer pecadora del pueblo de Ladrón, entre tantos otros. Ellos consideraron sus miserias y aceptaron el perdón misericordioso que Jesús les ofreció y se convirtieron de verdad. En cambio, vimos, ¿verdad?, esa personificación de los dirigentes religiosos que en su gran mayoría pusieron un muro a las palabras del Señor y por eso no se convirtieron. Ellos pues se creían impecables y se creían por encima de todo el mundo. Con la parábola de los dos hijos aprendemos la importancia de esa conversión, que era lo que tú estabas diciendo, Eri. Aquel hijo que al inicio le dice a su padre que no irá a donde le mandan, pero luego recapacita y va, nos enseña la importancia de rectificar nuestras actitudes y nuestros pensamientos. Mientras estamos vivos, siempre podemos convertirnos, siempre es posible desatar lo malo andado, lo mal hecho, lo mal construido y con la gracia de Dios transitar por el único camino que es Cristo. Así que tenemos oportunidades de rectificar, lo que necesitamos es la actitud correcta para hacerlo. Bien. Así es. Entonces, fíjate aquí, hay otra pregunta interesante, ¿verdad? ¿Cómo me sitúo frente a esto? Soy un cristiano de registro que tiene el nombre en los libros parroquiales. Fíjate esto que interesante. O soy un cristiano de hecho, que día a día procura acoger esa novedad de Dios, percibir sus desafíos, responderle a sus llamadas y colaborar con Él en la construcción de una nueva tierra, de justicia, de paz, de fraternidad, de felicidad para todos los hombres. Entonces, lo que voy a decir ahora está a tono con lo que acabas de decir, Sibel. En nuestras comunidades cristianas aparecen con alguna frecuencia personas que saben todo sobre Dios. Y esto que voy a decir es fuerte, pero así es.
que se consideran familia privilegiada de Dios, pero que desprecian a estos hermanos que no tienen un comportamiento religiosamente correcto o que no cumplen estrictamente las reglas de buen comportamiento cristiano. Entonces nosotros como cristianos católicos, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? ¿Rechazarlos? No, es corregirlos de buena forma, ¿verdad? Y ir llevándolos por ese camino. O sea, que no tenemos esa autoridad, ¿verdad? Para catalogar a esas personas y excluirlas y marginarlas. Entonces, en esa perspectiva de Dios, ¿qué es lo importante? No es que alguien se haya apartado o que tenga comportamientos, ¿verdad? Marginales o que sean escandalosos. O sea, que lo esencial en todo esto es que hayas acogido la llamada de Dios y que hayas estado a trabajar, ¿verdad? En esa viña. A este propósito, Jesús dice algo, ¿verdad? Inaudito a los santos príncipes de los sacerdotes y ancianos del pueblo. Y aquí va algo muy importante que nos dicen esta palabra en este evangelio. Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Tres preguntas, hermanos, y con esto finalizo. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son los que os llevan esa delantera? ¿Quiénes son los publicanos y las prostitutas? Esas son las preguntas y eso usted se lo va a llevar, ¿verdad? Y va a meditar en esta semana. Si ve que nos tiene el Papa Francisco para el día de hoy. Pues mira, aquí él tiene un escrito del 2017, compartimos como siempre. Papa Francisco dice lo siguiente: la palabra de Dios nos evoca hoy mediante la parábola de los dos hijos, que ante la orden del padre de ir a su viña responde el primero que no, pero luego sí va, y el segundo responde que sí, pero después no va. Se advierte una gran diferencia entre el primero, que es perezoso, y el segundo, que es hipócrita. Número 1, en el corazón del primero, después del no, resonaba de nuevo la invitación del Padre. Número 2, en cambio, en el segundo, a pesar del sí, quedó sepultada la voz del Padre. El recuerdo del Padre ha sacudido al primer hijo de la pereza, mientras el segundo, que conocía el bien, ha desmentido el decir con el hacer. En realidad, se había vuelto impermeable a la voz de Dios y de la conciencia y había abrazado sin problemas una doble vida. Y el tercer punto, con esta parábola Jesús abre dos caminos entre nosotros que no siempre estamos dispuestos a decir que sí con las palabras y las obras, porque somos pecadores, pero podemos elegir entre ser pecadores en camino, que están a la escucha del Señor, y cuando caen, se arrepienten y se levantan como el primer hijo. O bien, y esta es la segunda vertiente, ser pecadores sentados, prontos a justificarse siempre y solo de palabras según les convenga. La vida cristiana es un camino humilde de una conciencia nunca rígida y siempre en relación con Dios. Se sabe arrepentirse y fijarse de Él en su pobreza, sin presumir nunca de bastarse a sí misma. Así se supera el antiguo mal denunciado por Jesús en la parábola: la hipocresía, la doble vida, el clericalismo acompañado del legalismo, el alejamiento de la gente. La palabra clave, jóvenes, es arrepentirse. El arrepentimiento que impide el endurecimiento es transformar el no a Dios en sí y el sí al pecado en no por amor al Señor. Miren qué sencillo. Me encanta esto. Me encanta esto. Qué triste que ya estamos acabando nuestro programa y esto ha estado bien chévere hoy, yo me lo he disfrutado muchísimo, pero ya nos tenemos que ir despidiendo, así que les voy a traer una oracioncita bastante chévere que tengo aquí. Y me gustaría que todos entren en actitud de oración, o si quieren, Jay, antes de yo entrar en la oración, vamos a ver por quién vamos a orar. Tenemos a personas enfermas que queramos poner en oración. Perfecto. Nuestra hermana Teresa Gómez de la República Dominicana pide oración por su mamá María Rafaela Domínguez y por nuestro hermano del Ministerio de Música Carmelo Rosario.
Alguien más que quiera hacer una oración, yo quiero pedir por mi amiga Gretel González también, que está en recuperación, por mi hermana, una hermana menor que tengo, que también acaba de pasar por un proceso de una operación, así que quiero pedir oración también por ellos. Y nada, siempre pedimos oración por esas personas maravillosas que están dando su vida para mejorar a estas personas que se encuentran con el COVID. Todas esas personas que salen a la faena diaria a darnos el servicio que necesitamos, todos los carredores, toda la gente que está trabajando en el servicio postal, los que nos entregan las cartas, los que nos llevan las compras a las casas, toda esa gente que sale a darnos servicios que nosotros que estamos encerraditos en nuestras casas recibimos. Hay que orar por esa gente también para que Dios les dé mucha salud. Eso es así, y especialmente si ver por los médicos y enfermeras que siguen arduamente laborando en los distintos hospitales en Puerto Rico, Estados Unidos y el mundo, para que el Señor, ¿verdad?, les dé consuelo, les dé descanso a sus hogares, fortaleza y sabiduría para seguir ayudando a todos estos enfermos de esta pandemia. Correcto. Bueno, pues con eso nos ponemos en actitud de oración. No todo el que dice Señor, Señor, sino el que cumple la voluntad de mi Padre. Señor, hoy me pides que dé una respuesta a tu invitación, pero también necesito de arrepentimiento y conversión. Ayúdame a tomar el camino de la justicia y del amor y que sea fiel a la decisión de seguirte y anunciarte. Amén. 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 Amén, amén. ¿Con qué canción culminamos nuestro programa hoy, Jay? Bueno, vemos entonces con el cántico número 7. Buscamos del grupo Neike Chamigo y Tantán. Bueno, pues con eso nos despedimos. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente en este su programa Liturgia y Música. Buscamos ser una comunidad, ensayo de tu reino de justicia, iglesia, comunión, buena noticia de nuestra empobrecida realidad. Queremos ser, Señor, una hermandad que abrace la tristeza y la locura con la misericordia y la ternura que vemos en tu amada Trinidad. Tengamos siempre los sentimientos que tuvo y tiene el Señor Jesús, que se hizo hombre, quiso ser pobre y siendo pobre murió en la cruz. Por eso el Padre le hizo famoso, por ser garante y ser mediador, nuestro camino, verdad y vida, hermano nuestro y nuestro Señor. Buscamos ser aquí techo y hogar, que abrigue y que descanse del camino, y nos ponga por dentro con su vino la alegría de amar y de cantar. Queremos ser, Señor, como ese pan que se parte y reparte de tal modo que no falta y alcanza para todos en la mesa de la comunidad. Tengamos siempre los sentimientos que tuvo y tiene el Señor Jesús, que se hizo hombre, quiso ser pobre y siendo pobre murió en la cruz. Por eso el Padre le hizo famoso, por ser garante y ser mediador, nuestro camino, verdad y vida, hermano nuestro y nuestro Señor. Florica.